Ya se puede ver, doctora. Ya, listo. Ahora sí, ya por hora y por todo, creo que están ya todos sus compañeros, ¿no? Ya comenzamos. Como les había dicho, esta clase es un poco más corta, más ligerita que la anterior que tuvimos, la de mieloma múltiple. Igual, cualquier duda que tengan, me interrumpen, si no, me hacen las preguntas al final. Ojalá hayan leído un poco para poder conversar, ¿no? Y comienzo ya, comienzo a presentárselos. Entonces, aplasia medular, para conceptualizar un poco, ¿no? Se refiere a la insuficiencia cuantitativa. Siempre eso es bien importante de decirlo, ¿ya? Es una falta en cantidad de celularidad de médula ósea. Y acá para tenerlo rapidito en cuenta y que no se nos vaya, o cuando nos digan aplasia, se nos venga rápidamente la imagen. Cuando hablamos de una insuficiencia medular de tipo cuantitativo, nos referimos a esta imagen. Ustedes pueden ver ahí en la parte derecha inferior una biopsia de médula ósea. La biopsia es distinta al aspirado, ¿ya? Esta es la biopsia cuando nosotros sacamos un trocito, podríamos decir, de hueso de la cadera, ¿no? Un cilindro óseo de la cadera, de la cresta ilíaca, generalmente postero superior, y eso se va a evaluar anatomía patológica y anatomía patológica va a ser las distintas tinciones y en las tinciones vamos a poder ver esto, donde deberíamos tener una celularidad en una persona adulta, un adulto joven, ¿no? Un 50-50% en promedio. Luego vamos a ver el rango exacto, ¿ya? Pero más o menos es 50-50 ¿de qué? De celularidad y de grasa. Esto que están viendo acá, la parte blanca que parece como un panal de abeja, como huequitos, 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 es la grasa. Y la celularidad vendrían a ser estos puntitos negros de por aquí. Esa es la celularidad, ¿no? Entonces, si nosotros decimos, ¿no? De poder dar una cifra a la celularidad que hay en esta muestra de biopsia de médula ósea, no vamos a decir hay un 50% de celularidad y 50% de grasa, ¿no? Hay prácticamente, hay un 5, máximo un 10% de celularidad y lo demás es grasa. A eso nos referimos cuando hablamos de una aplasia medular. Nosotros vamos a hablar siempre de la aplasia medular adquirida en esta clase cuando nos referimos a una insuficiencia medular de tipo cuantitativo. O sea, la cantidad de células es la que es la que está faltando. ¿Y por qué ocurre esto? Porque generalmente los linfocitos T de nuestro cuerpo, cuando tenemos esta patología, empiezan a destruir nuestras células, ¿no? ¿A quiénes las destruyen? Pues a las células madre y entonces nos empiezan a faltar estas y empiezan a disminuir y es lo que vemos en la imagen. Entonces, insuficiencia medular total de tipo cuantitativo con desaparición de los precursores hematopoyéticos. ¿Por qué desaparecen? Porque muchas veces y la mayoría de veces son destruidos por nuestros propios linfocitos T, o mejor dicho, por los linfocitos T del paciente. ¿Qué ocurre cuando se van todas o se destruyen todas las células madre? Empiezan a aparecer las citopenias. Las citopenias que pueden ser de una serie, ¿no? Conocemos que las series son, o las citopenias, perdón, pueden ser anemia, si baja la hemoglobina, trombocitopenias, si bajan las plaquetas, o leucopenias, si bajan los leucocitos. Entonces, con esta destrucción de los progenitores hematopoyéticos, dependiendo cuál serie esté más afectada, podemos tener solo anemia, solo trombocitopenia o podemos tener los tres, ¿no? Y cuando faltan las tres series se llama pancitopenia. ¿Dónde vamos a tener todo esto? Pues en un hemograma. Entonces, ¿cuándo lo vamos a sospechar? Cuando tengamos el resultado de un hemograma en el paciente, el que va a venir por los síntomas propios de estas citopenias. Seguimos. Aquí tienen la las muestras tanto de la biopsia de médula ósea como del aspirado de médula ósea. En la parte superior están las biopsias, en las inferiores los aspirados. Nosotros los hematólogos analizamos, vemos, diagnosticamos con aspirado de médula ósea.
En el aspirado de médula ósea vemos las células y las características de las células, así como les mostré en la clase anterior, por ejemplo, las células plasmáticas, ¿no? Las vemos al microscopio. ¿Y qué vemos? Vemos esto, muchos tipos celulares, estoy en la imagen de la izquierda inferior, muchos tipos celulares que si yo les pregunto a ustedes cuáles son, tal vez por aquí alguna banda o segmentado lo reconozcan, pero lo demás no me van a poder decir. Sin embargo, sí saben que esta médula tiene muchísima celularidad aquí, en la parte de aspirado, vamos a poder ver algunas gotitas de grasa, que son estas blancas, ¿no? Fíjense que esto, estoy viendo las células enormes, ¿ah? A comparación con esto. Entonces veremos un montón de tipos celulares distintos, aunque no sepamos cuáles son, pero predominan ellos y grasa hay muy poquita. Este es el aspirado de médula ósea, esto está en blanco y negro, que ve el hematólogo en una muestra de biopsia de médula ósea, que es la imagen superior, que va a ver el patólogo, anatomía patológica, y donde nos va a poder decir exactamente el porcentaje de celularidad. Entonces, ¿con aspirado voy a poder ver el porcentaje? No. Voy a poder decir sí hay células, pero no voy a poder decir cuál es el porcentaje de celularidad en la médula ósea. En la biopsia sí. Y acá ustedes ven estas células que veíamos acá súper grandes, citoplasma, núcleo, membrana celular. Acá vemos estos puntitos negros. Y estos grandes son grasa, ¿no? Estas bolas blancas son grasa. Entonces, aquí sí mi celularidad podría estar tal vez entre un 60, 65%, ¿no? Esto lo dice el patólogo. Y esta es la médula ósea de esta biopsia. Se notan que hay células. En cambio, acá vamos a ver una médula ósea donde ustedes van a ver grasa, 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 grasa. Esta filita de acá, hematíes, que seguramente al hacer la muestra pues se ha contaminado un poco hematíes. Y aquí estas otras bolitas chiquitas son los linfocitos T, la mayoría de ellos, los que han sido los culpables, por decir así, de la destrucción de las células. Entonces, yo como hematóloga voy a ver este aspirado y voy a decir, uy, esta no tiene células, la celularidad está muy, muy, muy disminuida. Podrá tratarse tal vez de una aplasia medular, pero quien me va a confirmar el diagnóstico es el patólogo, porque yo veo esto al microscopio, pero él cuando haga el corte del tejido y también lo ve al microscopio, lo que va a ver es esto. Grasa, 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 grasa. Por aquí algunos acúmulos de células. Estas son las trabéculas óseas, estas rosadas de acá, ¿no? Entonces aquí vamos a tener, una vez que nos diga el porcentaje, vamos a poder hacer el diagnóstico de aplasia medular. Entonces, el diagnóstico de aplasia medular se hace por aspirado o por biopsia de médula ósea. Biopsia de médula ósea. Por biopsia de médula ósea, ¿no es cierto? Ya. Acá lo podemos sospechar, pero el diagnóstico es este. Seguimos. Entonces, la aplasia medular, menos mal, no es una patología muy frecuente como si lo era el mieloma, por ejemplo, ¿no? En los adultos mayores. Esta aplasia medular tiene una incidencia mundial de 2 casos por millón de habitantes año. En Asia es también va, diríamos, no tan baja, pero sí 7 casos por millón de habitantes años. Y en una población un poco más similar a la nuestra, como es México, es de 4,1 casos por millón de habitantes año. Entonces, no es común, pero la vamos teniendo, ¿no? ¿Cuál es la causa de morbi-mortalidad de nuestros pacientes con la aplasia? Generalmente infecciones y hemorragias, ¿no? Los leucocitos bajan tanto, tanto, tanto que el paciente se hace susceptible a cualquier tipo de infección y si no hay defensas, pues si esa infección es grave o no está bien controlada o no se diagnostica rápidamente, pueden matar al paciente. Además, no son infecciones muy muy leves, como diríamos, ¿no? O sea, el paciente de inicio te puede venir con resfríos, con molestias gástricas después de la ingesta de algo, ¿no? Pero las infecciones que pueden hacer son infecciones fúngicas pulmonares, por ejemplo, o simplemente una infección urinaria se le puede generalizar, hacer una pielonefritis, la pielonefritis aumentar y así sucesivamente. Entonces, paciente con aplasia medular es un paciente que no va a tener defensas y por lo tanto las infecciones
van a estar, como decimos, a la orden del día, ¿no? Y dependiendo del grado de trombocitopenia que tenga, también va a estar muy susceptibles a las hemorragias. Hemorragias de cualquier tipo, ¿no? Podría venir tal vez como una epistaxis, podría decir que le sangran las encías, empezamos tal vez primero después de un lavado de dientes, pero luego ya se hace un poco más frecuente y luego puede empezar con equimosis, moretones, petequias, ¿no? Y otro tipo de sangrado más. Entonces se dice que es una infección una enfermedad del adulto joven con incidencia trifásica. La aplasia medular puede ser de causa hereditaria en los niños, ¿no? Principalmente entre los 2 y 5 años, la mayor incidencia entre los 15 y 25 y decimos un segundo pico entre 60 y 69. Estos son datos a nivel mundial, pero nosotros generalmente vemos personas con aplasia medular entre los 30 y 50 años, ¿no? Tendríamos que hacer acá en el Perú y más específicamente yo estoy en el Hospital Almenara, 30 y 50. Entonces, cuando hablamos de aplasia medular o cuando hablemos de aplasia medular en esta clase, nos vamos a centrar en la aplasia medular adquirida. Lo que hemos hablado ha sido las incidencias, las características de todas las aplasias, pero nosotros nos vamos a referir a la aplasia medular adquirida, se le llama también anemia aplásica adquirida, ¿no? Que es la que uno lo va a tener, lo va a adquirir, como el nombre lo dice, durante la vida, no va a nacer con ella, como sí sucede en una aplasia medular que te produce una anemia de Fanconi o una disqueratosis congénita, que si ustedes ven en el cuadro, la causa tal cual es congénita, uno nace con ella y generalmente se deben a mutaciones genéticas. En el caso de la anemia de Fanconi, la mutación del gen FANC, ¿no? En la disqueratosis congénita hay unos genes de los telómeros y estos también se pueden afectar. El TERT, el TERX, ¿no? Todos estos. Entonces, estos de aquí son otro tipo de aplasias, no nos vamos a referir a ellas, tampoco a la aplasia que nos produce la hemoglobinuria paroxística nocturna, que es clase aparte, ¿no? Nos vamos a referir a la aplasia adquirida, ¿ya? La idiopática anemia aplásica adquirida. Entonces, en esta aplasia adquirida, como el nombre dice, en un momento de la vida vamos a presentar una disminución de una de las series o de todas las series de las células hematopoyéticas o de todas las células a nivel de nuestro hemograma. ¿Por qué va a ser? Hemos dicho que generalmente estas células madre hematopoyéticas han sido destruidas por nuestros propios linfocitos T y a eso se le llama mecanismo inmune o tóxico, ¿no? Entonces nuestros linfocitos T, por este mecanismo inmune, los han destruido. Las manifestaciones clínicas van a ser dependiendo de las citopenias que se tengan. Por ejemplo, si es anemia, un síndrome anémico, que ustedes ya lo conocen, ¿no? Cansancio, fatiga, debilidad, mayor sueño, disnea, palpitaciones con las actividades un poco moderadas, cefaleas. Entonces, si es síndrome anémico, si es trombocitopenia, lo que acabamos de decir, petequias, equimosis, hematomas, sangrados como epistaxis, gingivorragia, ginecorragia, melenas, ¿no? Y si los leucocitos están bajos, pues lo que comenzamos a presentar son infecciones, ¿no? Como pues las fiebres van a hacer la alerta para nosotros ir buscando algún foco de infección a nivel de nuestro paciente para poder dar un tratamiento adecuado, ¿no? ¿Cómo va a ser la sospecha diagnóstica de esta aplasia? Pues analítica. Pues si el paciente viene con síndrome anémico y hacemos un hemograma y nos sale que todo está para abajo, leucocitos bajos, hemoglobina baja, plaquetas bajas, ya tenemos la sospecha diagnóstica de una anemia plástica. ¿Con qué? Con la pancitopenia. Entonces pido un estudio medular. ¿Cuál es el estudio medular que pido? Hemos dicho. Biopsia. La Biopsia. biopsia de Biopsia. médula ósea, ¿no? Doctora, ahí dice que también debo pedir estudios genéticos. Bueno, si el paciente te es muy jovencito, igual puedes pedir estudios genéticos para descartar estas otras dos patologías de arriba, ¿no? Entonces, la aplasia medular adquirida
anemia plástica adquirida, como querramos llamarla, ¿no? Principalmente es de causa idiopática. Idiopática decimos cuando no tenemos idea o cuando hemos buscado y no podemos saber por qué es, ¿no? Entonces no encontramos una causa, entonces queda con este nombre que está bastante bueno en vez de decir no encontramos causa, ¿no? Entonces decimos aplasia medular adquirida idiopática. Se buscó todo y no se encontró nada, pero el paciente está con una biopsia de médula ósea con una celularidad muy, muy baja. Claro, decimos hemos buscado todo y no hemos encontrado nada, pero ¿qué cosa han buscado? Y entonces aquí nos fijamos que también esta anemia plástica puede ser secundaria a diversas cosas. Dentro de ellas los medicamentos y podemos ver citostáticos que son partes de quimioterapia. O sea, si yo veo a un paciente con quimioterapia que está con una pancitopenia, no voy a pensar en una aplasia medular, ¿no? O diré, es una aplasia medular que es secundaria a su quimioterapia, pero que luego se recupera. Hay una causa. El cloranfenicol también causa aplasia medular. Los AINES que tanto usamos también en algunas personas susceptibles podrían ser. Anticonvulsivantes también podrían ser, las sales de oro también. Entonces, ¿hay medicamentos que pueden hacer pancitopenia? Sí, y nos pueden hacer pensar en aplasia, sí. Pero una vez, si nosotros hacemos una buena anamnesis y podemos más o menos ubicar uno de estos, nosotros al suspenderlo deberíamos recuperar nuestra celularidad. Aparte de los medicamentos, también hay virus que podrían causar aplasia. El Epstein-Barr virus, los virus de las hepatitis B y C, el parvovirus B19, citomegalovirus, el VIH, ¿no? Todos esos virus también podrían hacer. Por lo tanto, parte del estudio diagnóstico de aplasia medular en un paciente adulto es pedir serología para todos estos virus. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Todos son virus, 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 virus. Hepatitis, Epstein-Barr, parvovirus, citomegalovirus, VIH. Como no se pueden quedar atrás, las enfermedades autoinmunes también pueden causar aplasias medulares. ¿Cuáles? Siempre en la cabeza el lupus, ¿no? El lupus siempre puede ser causante de todo. Lupus eritematoso sistémico, pero también las fasciitis eosinofílicas, timoma, enfermedad de Inquieto contra huésped. O sea, hay varias patologías autoinmunes que también podrían producir aplasia. La gestación no es una patología, es un estado, pero también puede producir aplasia. Y es curioso porque las mujeres, una vez que quedan embarazadas, empiezan a disminuir las cifras de hemoglobina, leucocitos, plaquetas en sus hemogramas. Cuando se encuentran en pancitopenia, generalmente las derivan a estudiar o les dicen, bueno, ahora no se puede hacer nada, nosotros también no se puede hacer nada por tratamiento, pero después del embarazo, pues hagamos un estudio. Pasa el embarazo, claro, la mamá no va a venir a los 2, 3 días de haber dado a luz, sino viene ya cuando el niño está un poquitito más zafadito, ¿no? 3, 4 meses. Y entonces cuando hacemos un hemograma, el hemograma ya está normal. Y al principio es, pero ¿qué ha pasado? Si no conoces esta causa secundaria de aplasia, pues ni la piensas, ¿no? Pero se te es curioso cuando tal vez esta misma señora viene en una segunda oportunidad, también embarazada, y te dice, doctora, nuevamente me mandan, pero es por lo mismo, ¿no? Con mi hijito anterior fue igual. Entonces tú dices, uy, parece que estoy en una aplasia, pero secundaria a gestación. O sea, por fines de diagnóstico sí le podría hacer una biopsia de médula ósea, ¿no? Para poder diagnosticarla y tenerlo súper claro. Pero muchas veces, o la mayoría de veces, o el paciente no te acepta cuando les explicas que ocurre mucho por la gestación, ¿no? Sí que no va a tener ningún otro tratamiento que no sea un cuidado, ¿no? Por todas las citopenias que tiene, habría que estar vigilándola más de cerca. Entonces muchos pacientes se niegan, pero a pesar de que se les explica, pues vuelven a veces con una tercera gestación, ¿no? Entonces, no, ya. Y lo mismo con la plasia. Hay personas que he conocido a una que en su cuarta gestación casi, casi se ha muerto y entonces pues ya decidió ligarse, ¿no? Porque hacía plasias en cada gestación. También hay tóxicos industriales, el benceno, insecticidas también podrían causarnos aplasia medular. Entonces, todo esto nosotros lo podemos saber con una buena anamnesis, ¿no?
qué está tomando, medicación habitual, antecedentes de enfermedades, pues si está embarazada te lo va a contar, dónde ha trabajado, qué tipo de materiales usaba y con esto es fácil, hacemos la serología, lo solicitamos y ya lo tenemos. Todo esto sale negativo, 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 anemia aplásica idiopática. Nuevamente acá la imagen para que se acuerden, grasa, 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 y acá tenemos concentrado de células, acá otro, acá un poquitín, acá otro, ¿no? Y acá es fácil las trabéculas óseas, pero es muy fácil ver que casi todo es blanco, casi todo es grasa. También, para que no se olviden, perdón, para que lo recuerden, esta es la imagen de una biopsia de médula ósea en paciente con aplasia medular. Entonces, la anemia plástica adquirida es un síndrome que se caracteriza por una pancitopenia periférica. Significa que la vamos a encontrar en el hemograma y ahí es donde la vamos a sospechar. Y la médula ósea pues va a estar con una celularidad muy bajita, ¿no? Y en la pancitopenia nosotros vamos a encontrar generalmente hemoglobina menos de 10. Lo que nos encontramos generalmente es hemoglobina de 7, 6, 5. Recuento plaquetario menos de 50, generalmente nos encontramos 20-10, ¿no? Y recuentos de neutrófilos menos de 1500. 1500 es una cifra normal. Menos de 1500 ya está dentro de lo que es una citopenia. Sin embargo, es una cifra bien alta para nosotros decir todavía aplasia. Estas características de acá es para que cuando los encontremos, y es lo que necesito que ustedes recuerden muy bien, cuando nos encontremos a estos pacientes en la emergencia, ya podamos sospechar de una aplasia, ¿no? ¿Con qué vienen? Pues si hay trombocitopenia, acá ven las equimosis, si hay leucocitos bajos y con una infección, vendrán con fiebre y las anemias, ¿no? Ahora, yo pregunto, ¿qué otra sospecha podrían tener ustedes si es que el paciente viene con pancitopenia? Porque no va a ser la única, ¿no? Lo van pensando y vamos a darles un dato bien importante que es esto de acá. En el examen físico, cuando ustedes evalúan a su paciente, lo primero que van a así correr a fijarse es que si el vaso está grande o no. Si el vaso está grande, no es aplasia. La aplasia, por definición, no va con vaso grande, es decir, no hay esplenomegalia, ¿ya? Entonces, es una pancitopenia sin esplenomegalia. Recordamos, pancitopenia sin esplenomegalia, sospecha de aplasia medular. ¿Se acuerdan en la clase de mieloma que hablábamos del DHL, de la deshidrogenasa láctica? Decíamos que es un marcador, ¿no? Que no es específico, pero que nos habla mucho de la proliferación celular. ¿Cómo estaría aquí la DHL? Aquí hay Bajo. proliferación celular. Sin miedo, chicos. A ver, aquí hay proliferación celular. ¿Hay células? No, 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 doctora. no, Pocas doctora, no, doctora. células. No, no es cierto. Por lo tanto, la DHL no está alta, no debería estar alta. Podrá estar normal, podrá estar baja, pero alta no, ¿no es cierto? Entonces, es otro dato de laboratorio que te ayuda más o menos a ir definiendo hacia dónde te vas, o algo que está proliferando o la aplasia, ¿no? Pancitopenia sin esplenomegalia. Aquí, para que nunca se olviden, anemia plástica adquirida, aplasia medular, pancitopenia, sin esplenomegalia. Eso es pregunta de examen. Entonces, lo primero que, este es el algoritmo de diagnóstico. Nosotros tenemos un paciente que viene a la emergencia, por X4 se le hace un hemograma y en el hemograma encontramos pancitopenia. Entonces, vamos a tener diagnósticos diferenciales que ahora vamos a hablar. Pero lo primero que tenemos que hacer es una buena anamnesis, hemos dicho. ¿Para qué la anamnesis? Para ir descartando cosas que podrían causarme aplasia, ¿no? Si te dicen, o si preguntamos, ¿no? Señor, ¿está en algún tratamiento? Sí, que yo tengo cáncer de, no sé, de estómago, estoy recibiendo quimioterapia. Ah, pues ya está.
O que digan, sí, un cáncer de ovario me están dando una braquiterapia, ¿no? Ya, hay cosas como la quimioterapia, la radioterapia, que te pueden dar pancitopenia. Hemos dicho que debemos preguntar por drogas, toma Aines, el cloranfenicol, ¿qué está recibiendo, no? Hace eh, algún anticonvulsivante o en qué está trabajando, qué usa para el trabajo. Empezamos a buscar todos los antecedentes y a todos nos han dicho no, no, no. Entonces, bueno, ahora sí recuéstese, hacemos el examen físico, dentro de ellos buscamos el vaso, no encontramos el vaso, por más que lo intentamos, no hay esplenomegalia. Entonces digo, allá, entonces acá una de mis sospechas diagnósticas tiene que ser aplasia medular, pero no es la única, ¿no es cierto? No es la única, ¿por qué? Porque la pancitopenia también me pueden dar todas estas enfermedades que están puestas aquí. ¿No? ¿Cómo me voy a decantar por la anemia plástica? Porque voy a tener, bueno, acá nos han puesto volumen corpuscular aumentado, no siempre, pero sí podríamos ponerlo como una característica, pero un volumen corpuscular aumentado me puede decir es una anemia megaloblástica, es una mielodisplasia, ya van a ver ustedes con sus clases, ¿no? Pero también dentro de ellos está la aplasia. ¿Quién me va a definir si es aplasia? Una biopsia de médula ósea. Entonces, doctora, y todos los demás, si tengo esplenomegalia, ya está, ya salió, ya no es aplasia y puedo tener leucemia, mielodisplasia, síndromes hemofagocíticos, linfomas, tuberculosis, las infecciones también, todas estas me pueden dar, ¿no? Pancitopenias, pero con esplenomegalia. Ya, doctora, y la sin esplenomegalia, pues podemos ver las leucemias pueden o no tener esplenomegalia, por lo tanto, si justo me toca una que no tiene esplenomegalia, pues yo tengo que ver la célula de la leucemia en la periférica, ¿no? Un blasto. Doctora, y si no hay, me voy nuevamente por DHL. ¿La leucemia cómo estará el DHL? ¿Quién se anima? Aumentado, doctora. Aumentada, doctora. Aumentado, ¿no es cierto? Hay tanta proliferación celular que debe estar aumentada. Entonces, por ahí digo, bueno, ya no parece que fuera una, aquí tengo DHL aumentado, no parece una aplasia, pero bueno, se ha ganado una biopsia de médula ósea y entonces la hacemos y nuevamente lo diagnosticamos, ¿no? Entonces, cuando ustedes pidan la biopsia de médula ósea, van a tener que saber cuál es normal, cuál es alto, cuál es bajo para poder decir aplasia. Y nuevamente les presento la imagen que la vimos anteriormente, donde vemos una médula ósea normal y una médula ósea de aplasia medular. Hemos dicho de que el diagnóstico lo hacemos por biopsia y dependiendo de la celularidad. Si está baja, para decir está baja, tengo que saber cuál es lo normal. Y entonces para lo normal, acá se los he dejado, tenemos entre 30 a 70% y va a depender mucho de la edad del paciente. Ya entonces la celularidad normal es de 30 a 70, por lo tanto aplasia vamos a tener menos de eso, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que vamos a tener además, principalmente en estas celulitas que quedan? Pues los linfocitos T, ¿no? Generalmente eso, el tejido hematopoyético que se vería así como esto, ha desaparecido y se ha reemplazado por grasa. Grasa, 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 grasa y los poquitos linfocitos que me van quedando por ahí. Esto lo ve el patólogo, esto lo vemos los hematólogos que podemos sospecharlo, pero no podemos diagnosticar sino hasta tener esto. Entonces, ya hemos dicho, la celularidad va de 30 a 70, pero hay que ver con cuánto digo yo aplasia. Perdón. Entonces, para esto nos han puesto ya criterios, así como el mieloma múltiple tenía criterios diagnósticos, criterios de respuesta al tratamiento, este también tiene criterios, pero de severidad. Y se les dice los criterios de Camita, le llaman por este señor de aquí, ¿no? Y nosotros tenemos que tener una biopsia de médula ósea con menos del 25% de celularidad para decir aplasia medular.
Ahí ustedes ven el otro rango entre 25 y 30, con menos de 30 de hematopoyéticas residuales. Esto ya es pregunta para residente de mi especialidad, ¿no? A mí lo que me interesa es que ustedes sepan que si tienen una médula ósea con menos de un 25% de celularidad, decimos que es aplasia. Entonces, aquí estos criterios de severidad me van a decir si mi aplasia es severa, es muy severa o no es severa. Entonces, tenemos que recordarlo porque esto lo vamos a tener ahí con el paciente enfrente y nos vamos a ayudar con esto, con este tip que les digo, que les voy a decir ahora, y es que nosotros nos vamos a fijar mucho en la cifra de neutrófilos. Entonces, cuando yo tenga neutrófilos menos de 500 o, que es lo mismo, 0,5 por 10 a la 9 litros por litro, entonces menos de 500 neutrófilos voy a decir anemia plástica o aplasia medular severa. Si yo tengo menos de 200 neutrófilos, voy a decir anemia plástica o aplasia medular severa, muy severa, perdón, muy severa, severa con menos de 500, muy severa con menos de 200. Y cuando no sea ninguna de esas dos cifras, voy a decir no severa, por ejemplo, 800 neutrófilos. ¿Sí? Acá, claro que nos ponen también las cifras de plaquetas, menos de 20.000, el conteo de reticulocitos, menos de 20 ¿no? por 10 a la 9 por litro. También son otros criterios que hay que tener en cuenta, pero si se dan cuenta, en todos dice criterios de severa, excepto neutrófilos, menos 200 para la muy severa, y luego acá cuando no cumplen ninguno de los criterios para las dos anteriores. Entonces, la anemia plástica, resumiendo, es biopsia de médula ósea menos del 25% en la celularidad y digo es severa si tiene menos de 500 neutrófilos o digo es muy severa menos de 200 neutrófilos. Nuevamente, para que no, nunca se olviden las imágenes o les venga a la mente en cuanto les digan aplasia medular, es esto, ¿no? Es decir, se ha quedado con pura grasa, casi nada de células hay. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Ya, Marcos? No, doctora. No, ya. Todo claro. Continuamos. Entonces, diagnósticos diferenciales. Aquí están. Si yo les digo a ustedes, a cualquiera de ustedes, a ver si alguno se anima a decir, este es un aspirado, esto es aspirado, esto es sangre periférica y esto es biopsia. Y esto es biopsia. Todos estos cuadros me dan pancitopenia, todos, ¿no? Entonces, si yo a ustedes que están ahí en la práctica les digo, mira, ven acá al microscopio y vas a ver y les muestro, ustedes echan un ojo al binocular y se encuentran con esta imagen, superior izquierda. Y yo les pregunto, a ver, ¿están frente a una aplasia medular? Mi paciente tiene pancitopenia. ¿Están frente a una aplasia medular? ¿Qué me dirían? No, doctora. No, doctora. No, No, pues, ¿por No, qué? Les voy a doctora. decir yo, no. ¿Por qué? Si tiene pancitopenia. Hay una mayor cantidad de celularidad, pero no tanto tejido graso. Claro, acá hay muchas células. Doctora, no tengo idea de lo que son estas células, pero hay muchas células. Y grasa hay poquita. O sea, es más, hay una grasa que es más chiquitita que la célula. Mira que las células se ven así, ¿no? De estos tamaños. Entonces digo, bueno, sí tienes razón. Esta es una médula ósea de una leucemia mieloide aguda. Estas son los blastos, son puros blastos. Entonces ya, está bien. Llamo a su otro compañero y le digo, mira, acá tengo otra lámina. También viene con pancitopenia. Entonces les muestro esta imagen y ahí sí me dirán, ¿no? Doctora, yo les pregunto, a ver, ¿esta es una aplasia medular? No, doctora. No, doctora, ¿por qué? Por la Yo voy a celularidad. insistir, ¿no? Igual, pero ¿por qué? Tengo pancitopenia mi paciente, está pancitopénico y encima ha venido con fiebre. ¿Qué me van a decir?
Es que se ve poca grasa, doctora, ahí. Igual, ¿no? Sí, doctora, estará con fiebre y seguramente que con la pancitopenia tiene anemia y puede tener sangrados, pero esto no es aplasia medular. Acá, grasa, tengo un micro nanofento gota, ¿no? De grasa y acá otra y todo lo demás es células. Acá tengo uno que va a ser segmentado, acá otro que va a ser segmentado y pueden diferenciar a estas células. ¿Cuáles serán? ¿Qué célula es? A ver, ¿la conocen? ¿Linfocitos T? No. Neutrófilo T. Esa es la célula plasmática, ¿no es cierto? La del mieloma múltiple. Entonces me dirán, sí, doctora, esto no es aplasia. Es más, le puedo decir que es un mieloma múltiple. ¿Sí? Entonces, llevamos dos patologías que te dan pancitopenia, pero que no te dan aplasia. Porque yo en el mieloma inclusive y en la leucemia he podido decir pancitopenia sin esplenomegalia, ¿no? Paciente con fiebre. Ahora ustedes me dirán, doctora, pero hemos dicho que en el mieloma principalmente hay anemia. Así es, principalmente, pero puede haber también pancitopenia, ¿no? Siguiente, acá. Esta es una lámina de sangre periférica, ni siquiera le he tenido que hacer una médula ósea al paciente, pero está pancitopénico. Reviso la sangre periférica, yo estoy buscando, cuando reviso, siempre estoy buscando estas células, los blastos, ¿no? Porque me interesa saber si tiene o no leucemia, porque es leucemia aguda, porque es por lo primero que tengo que correr. Pero en cambio, cuando empiezo a revisar el microscopio, me encuentro esto. ¿Pueden decirme qué célula es? Neutrófilo, doctora. Es un neutrófilo, ¿no? Es un neutrófilo, pero es un neutrófilo meodeforme porque está recontra, hiper, archi segmentado. Tiene muchísimos segmentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 segmentos. Este es un hipersegmentado y es propio de una patología benigna que es la anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12. ¿Mm? Entonces, ¿algo benigno me puede dar pancitopenia? Sí. ¿Cuál? Esta a nivel hematológico, pero un hipotiroidismo también me podría dar. No estas células, pero también me puede dar pancitopenia, ¿no? Entonces, una anemia megaloblástica, a pesar de ser una patología benigna en la que le doy B12 al paciente y recupera todo, también puede debutar con una pancitopenia y hacerme pensar, ¿no?, en cosas muy feas a nivel hematológico y no lo son. Y este es la cuarta imagen de acá de la parte izquierda inferior, tengo, esta sí es una biopsia. Y acá mis puntos ya no se ven tan puntos, parecen rayitas, ¿no? Y esto, bueno, ustedes no las conocen, pero esta es la imagen de una mielofibrosis. Una mielofibrosis significa tal cual que mi médula ósea ha fibrosado. Mire, son como pistas estos, ¿no? Han hecho cemento, se ha fibrosado. Y como se ha fibrosado, no produce nada. Y como no produce, yo lo que tengo es pancitopenia a nivel periférico. ¿Qué pasa en la mielofibrosis? Eh, empiezan primero a haber unas fibras que llamamos de reticulina, que son como cordones que empiezan a aparecer y las células van desfilando ahí por medio de los cordones, como cuando vamos al aeropuerto y hacemos fila, en culebrita, lo mismo, las células van yendo. Esos en sus primeros estadios. Luego empieza a coleginizar, empieza a aparecer colágeno y es como si le hubieras echado cemento a todo eso que estaba ahí y empieza a formarse como estas pistas que ya son de fibrosis. Esta mielofibrosis la podemos confundirla porque da pancitopenia, pero si nosotros hemos hecho un examen físico bueno, la vamos a descartar de inicio. ¿Por qué? Porque la mielofibrosis es de las patologías que te da el vaso más grande. Puede darte esplenomegalias gigantes. Ya hemos dicho que en la aplasia medular, ¿cómo es la esplenomegalia? No hay esplenomegalia. No, hay, No, doctora. No no, hay doctora. esplenomegalia, ¿no es cierto? Entonces, esta la descartamos solo con nuestro examen físico. Entonces, una vez que tenemos nosotros ya el diagnóstico de aplasia medular, ¿no? Tenemos 10% de celularidad, mi paciente está pancitopénico, mi DHL está normal
y le echo, bueno, la biopsia ya está, entonces digo, bueno, aplasia medular. ¿Qué tengo que hacer a este paciente? Lo ideal sería, pues, doctor, hay que cambiar esa médula ósea porque no le está funcionando, no le produce. Bueno, vamos a cambiar esa médula ósea, pero eso fuera, pues, en el caso en el que hubieran médulas óseas en la farmacia, ¿no? Y tú pides la de tu talla. Como eso no es así, nosotros necesitamos tener un donante que sea compatible con nuestro paciente para poder hacer un trasplante. Porque, a ver, pregunto, ¿en este paciente podré hacer un trasplante autólogo? No, No. no, Autólogo no puedo, ¿no es cierto? Porque No, no autólogo se puede. significa con células del propio paciente. ¿Por qué no puedo ser autólogo? Porque hay una disminución. Porque no hay células, pues, doctora, ¿cómo voy a hacer un trasplante con células del paciente si toda la clase hemos repetido y lo seguimos viendo ahí al lado que el paciente no tiene células? Entonces, ¿de dónde le saco células al paciente para volver a ponérsela? No hay. Entonces necesito un donante que sea compatible. Y aquí en el Perú hacemos trasplantes halogénicos, es decir, de un donante, pero solamente de halogénicos emparentados. O sea, si soy hija única yo, ya pues no tengo donante emparentado. Entonces, también se están haciendo haplo, trasplantes haploidénticos. ¿Qué significa? Con la mitad de compatibilidad. Entonces, no tengo hermanos, pero tengo papá y mamá. Si son mi papá y mi mamá, cada uno tiene que tener 50%, o yo tengo que tener 50% de cada uno de ellos, por lo tanto, podrían ser mis donantes, ¿no? Entonces, se puede optar a un trasplante en nuestro país de donante emparentado idéntico en el mejor de los casos y algunas veces nos aceptan hacer el haploidéntico. Doctora, y de los donantes no emparentados, es decir, que no son mis parientes, que pues, es un X en el mundo que ha sido compatible conmigo, pues claro, en todas partes lo hacen, de momento en nuestro país no, ¿no? Entonces, y entonces, doctora, ¿qué hacemos? Pues las instituciones tienen convenios y mandan a los pacientes fuera para, si encuentran un donante, lo envían fuera para trasplantarse, ¿ya? Eso es en cuanto a trasplante, porque lo ideal es que si mi paciente tiene menos de 40 años y yo tengo un trasplante, perdón, un donante, lo trasplanto. Pero si no tengo donante, no me queda, mira, en otros sitios es, no tienes donante emparentado, pasa al relacionado, al no relacionado y todo eso. En nuestro caso, no tienes donante, esta es nuestra línea. Nos vamos por una terapia de triple inmunosupresión que le llamamos TIS. Triple inmunosupresión TIS, ¿no? Y ahora a esta triple inmunosupresión se le ha agregado un medicamento que es el Trombopac. El Trombopac, que es un estimulador de las células madre de las plaquetas, o se podría decir un estimulador a nivel central, le llamamos nosotros. A nivel central hablamos cuando estamos estimulando o estamos trabajando con la propia médula ósea, ¿ya? Entonces, nuestro tratamiento, si fuera menor de 40 años y podemos correrla con todo y tener un donante a la mano y todo, sería el trasplante del donante, pero si no, tenemos que irnos por la triple inmunosupresión más el Trombopac, ¿no? Entonces, el Trombopac se usa además que para la aplasia, para las PTIs, porque estimulan, hemos dicho, a los megacariocitos. Y cuando estimula los megacariocitos, lo que más van a aumentar, de inicio se vieron que eran las plaquetas, sin embargo, se ha visto que tiene efecto en todas las otras células, perdón, con todas las otras series a nivel de médula ósea. ¿Ustedes habían escuchado hablar del Trombopac? no, doctora. No, Ya. Es lo que también recién nosotros estamos empezando a dar a las aplasias. ¿Ya? Entonces, hacemos una primera triple inmunosupresión, lo asociamos con el Trombopac. Eso de que tiene menos de 40 años, si es que no tenemos un donante, ya nos vamos por aquí.
Si responde bien a la triple inmunosupresión, perfecto, hacemos un seguimiento y ya está. Si no responde a la primera triple inmunosupresión, seguimos buscando donantes. Si encontramos, perfecto. Si no encontramos, nuevamente pasaría a un segundo TIS, segunda triple inmunosupresión. Hay que fijarnos porque las inmunosupresiones, estos TIS, son tan intensivos como una quimioterapia de altas dosis para una leucemia aguda. Entonces, no es que lo puedo repetir de acá a 2 semanas, ¿no? Doctora, ¿y cuánto tarda el tratamiento? El tratamiento me va a tardar 4 días. Aquí en la siguiente diapo les voy a explicar cuál es cada uno de ellos, ¿no? Pero las respuestas las vemos recién a los 3 meses. Una respuesta parcial y a los 6 meses la respuesta total. Entonces, como a los 3 meses tengo que volver a darle esta triple inmunosupresión, tengo que fijarme si es una persona ya un poco adulta, no puedo estar exponiéndolo mucho a este tipo de tratamiento. Ahora, imaginemos que si no, en otras partes del mundo, si no responden a una triple inmunosupresión y no encuentran un donante no relacionado, ¿no es cierto? O sea, ya no hay ni un emparentado, no hay nada, se van igual por un trasplante de cordón umbilical. En nuestro caso, debemos tener al relacionado, porque si no, no podemos hacer nada. Estas opciones nos van solo con los relacionados, pero no ningún otro más, menos un cordón umbilical no relacionado. Esta opción no la tenemos nosotras. ¿Ya? Entonces, menos de 40 años, lo ideal, trasplante de médula ósea. Lo real, triple inmunosupresión más el trombopac. Más de 40 años, sí, empezamos directamente con la triple inmunosupresión más el trombopac. Entonces, yo he tenido a mi paciente que ha venido con una pancitopenia, le he hecho un diagnóstico, este es un resumen que les dejo acá para cuando tengan que repasarlo. Paciente con pancitopenia, que le he hecho mi biopsia de médula ósea, tengo menos del 25% de la celularidad medular. Acá no nos olvidemos a camita para ver si es severa, muy severa o no severa. Tengo mi citogenética normal, siempre porque hemos dicho que hay las congénitas. Y entonces tengo que, con mi diagnóstico de aplasia medular, digo, tengo que hacer un tratamiento. Tengo mi hermano que es idéntico, perfecto, lo trasplanto y ahí se queda. No tengo hermano idéntico, entonces hago la triple inmunosupresión. ¿Cuál es la triple inmunosupresión? Estos: ciclosporina, linfoglobulina o timoglobulina y metilprednisolona. 3. La ciclosporina, las globulinas y el corticoide, la metilprednisolona. Las linfoglobulinas y timoglobulinas son de origen equino y de caballo, equino y de conejo, ¿no? De caballo o de conejo. Esta triple inmunosupresión es la que nosotros vamos a dar y a los 3 meses, me avisó a mi mamá, ya, y a los 3 meses voy a tener que fijarme si es que ha habido respuesta o no. Si es que ha habido, ya se me fue el puntero un ratito, acá. Si es que ha habido respuesta, entonces tengo que decir, señor, muy bien, a partir de ahora un seguimiento. A partir de los 3 meses hacemos seguimiento y a los 6 meses, si tenemos un hemograma normal, entonces decimos respuesta completa y ya estamos. Igual tenemos que seguirlo. Si no hay respuesta a los 3 meses, mi paciente continúa dependiente de transfusiones por su hemoglobina baja o plaquetas bajas, entonces tengo que ver mi segundo TIS. Si primero le di origen equino, pues ahora le daré el de conejo y si fue al revés, lo cambio, ¿no? Pero es mi segundo TIS viendo comorbilidades. Si le doy el segundo TIS y no hay respuesta, debería seguir buscando un donante no emparentado. No lo tenemos. Mi paciente, lamentablemente, si no tenemos donantes, voy a seguir esta línea de acá y me voy a ir acá a la terapia de soporte. Y sí, en algunos casos es muy triste, los pacientes terminan solo con transfusiones y nosotros los vamos evaluando. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que ya el cuerpo también no soporta más, ¿no? Y de momento, otra cosa no tenemos para las anemias aplásicas.
Si mi paciente ha respondido, ya está perfecto. Y lo otro es que mi paciente cuando no responde también se puede, o cuando nos demoramos en el tratamiento, se puede infectar y las infecciones más terribles son las oportunistas, ¿no? Los hongos. Muchas veces el paciente no se muere de la aplasia, entre comillas, sino se muere de la consecuencia de la aplasia, que es una infección, un aspergillus, un mucor, ¿no? Y se llevan al paciente. Este es cuando no tenemos el donante. Cuando hay, ya dijimos, el trasplante y listo. Esta triple inmunosupresión, la ciclosporina se da en 4 días, perdón, la linfoglobulina se da en 4 días, la ciclosporina puede durarme de 6 meses a 1 año y la metilprednisolona se da en 14 días. Entonces, un tratamiento que hospitalizado puede estar 4 días, como este medicamento, linfoglobulina, es de origen de caballo o timoglobulina de origen de conejo, le doy corticoides porque me pueden desarrollar algo que se llama enfermedad del suero y entonces con estos corticoides me protejo y luego continúo la inmunosupresión durante 6 meses más para ver si me responde. Una vez que terminan los 6 meses, a veces se puede hacer no 6 meses, sino 1 año, y empiezo a disminuir dosis hasta dejarlo en 0 y mi paciente va normal. Doctora, ¿pero hay éxito con estos pacientes? Sí, tenemos muchos pacientes que han vuelto a sus actividades normales, ¿no? Profesores universitarios, costureras, bueno, de todo, vuelven a sus labores normales. Entonces, hemos dicho, una vez que damos el tratamiento, vemos una respuesta a los 3-4 meses y la respuesta total ya a los 6 meses. La mortalidad temprana es de 0 a 6%, temprana es cuando recién se diagnostica, ¿no? Pero tenemos que correr con el tratamiento. Ahora, nosotros hablamos, o me dirán, ¿no? Doctor, usted ha dicho la respuesta, ¿qué significa la respuesta? Acá estamos. Podemos hablar de respuestas completas, respuestas parciales o no respuestas. Y las respuestas completas, acá lo decimos, se logra en menos del 50% de los pacientes respondedores, ¿no? ¿Y qué es lo que logramos? Una independencia de las transfusiones. ¿Por qué? Porque mi hemoglobina está más de 11, las plaquetas más de 100.000, los neutrófilos ya recuperaron cifras normales. Esa es mi respuesta completa. Si se dan cuenta, lo que llega a cifra absolutamente normal ha de ser los neutrófilos. ¿Por qué? Porque la mayor causa de mortalidad hemos dicho que son las infecciones, ¿no? Mi respuesta parcial, mi paciente ya no se transfunde, ¿no? Ya no está ahí atado a un banco de sangre, a un hospital, pero los valores del hemograma todavía no se han recuperado, ¿no? Hay que confirmarlos en controles sucesivos, al menos separados por 1 mes, nos dice, pero no llegan a los valores que hemos visto anteriormente. Es decir, ¿qué significa, doctora? Por ejemplo, mi paciente tiene 9 de hemoglobina, no necesito transfundirla, ¿no? Si mi paciente tiene 70.000 plaquetas, no necesito transfundir, ¿no? Pero igual no ha llegado a una respuesta completa, lo dejamos como respuesta parcial. Los no respondedores no logran ni siquiera la independencia transfusional, o sea, no les hizo nada, ¿no? Este tratamiento. Y cuando decimos esto, cuando decimos ya no hay respuesta de forma definitiva, es a los 6 meses, ¿no? Nos tenemos que esperar todo ese tiempo. Doctor, es decir que cuando le damos el tratamiento todavía se van a su casa y todavía se transfunden. Sí, por supuesto, todavía se van transfundiendo. Recién al 3er mes es que vamos a evaluar la respuesta. Pero se van a transfundir en 3 meses, no, pues irán dejando de transfundirse, se irán espaciando las transfusiones y puede ser que llegado 1 mes y medio, 2 meses ya no se transfunden. Bien, porque cuando yo evalúe a los 3 meses, no significa que no le haga seguimiento. Yo le voy haciendo un seguimiento prácticamente semanal a estos pacientes, pero recién a los 3 meses puede evaluar esa respuesta, esa primera respuesta, ¿no? Entonces, ¿y cómo puedo saber si mi paciente me responde o no me responde? Entonces veo y digo, bueno, hay factores predictivos de no respuesta al tratamiento. ¿Cuáles son? Si los pacientes son muy mayores, ¿no? Si mis linfocitos están menos de 1000 y mis reticulocitos menos de un 25%, entonces digo, pues no, estos no van es muy probable que no respondan.
probable. Igual hacemos el seguimiento hasta los 6 meses para decir no son respondedores. Y con esto creo que terminamos. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctora, disculpe. ¿Se escucha? Sí, te escucho. Doctora, mencionó lo que es una aplasia severa. Entonces se diagnosticó menos del 25% y también ubicó en su PPT había plaquetas y reticulocitos, aparte de los neutrófilos. Dijo que en neutrófilos menos de 500, pero si hubiera plaquetas y reticulocitos, pero no neutrófilos menos de 500, ¿se consideraría aún así severa? ¿O solamente No. con los neutrófilos? Entre los siempre te van a dar la cifra del hemograma completo. Entonces tú vas a tener ese tu criterio para poder, ¿no? Para poder decir. Y no, es bien raro, sería muy raro y que tengas unos neutrófilos menos de 500 y que tengas unas plaquetas súper elevadas, porque ahí estamos con 20.000, ¿no? Entonces, o los reticulocitos también muy elevados. Sería de ponerse a revisar el caso. Entonces, generalmente te va a venir así, pero si no cumple con esos criterios, tendrías que decir es no severa. Gracias, doctora. Ahora, cuando yo les pregunte, ¿no? En los exámenes y todo, claro, no me voy a poner yo justo con el 28% de celularidad, ¿no? Si estamos hablando de un 25%, no voy a ser exquisita en eso. A mí, ¿qué me interesa que ustedes lo que me interesa en ustedes es que reconozcan, ¿no? Vean y digan, este paciente puede ser esto, algo que es así como se acuerdan de las letras de las canciones o de qué trataba una película, también que en algún momento cuando digan, oye, esto puede ser una aplasia neular, ¿no? Lo sospechen, porque si no se sospecha, el diagnóstico se demora. Y si se demora y estamos frente, por ejemplo, a una trombocitopenia muy, muy importante, podemos tener sangrados, tipos de hemorragias intracraneales o gastrointestinales que matan al paciente, o infecciones que tal vez no hacemos caso y que pensamos que es un resfrío, que pensamos que no es un dolor de muela y terminamos con un mucor, el paciente se muere, una aspergilosis, que si ya está con esa infección no puede recibir ningún otro tratamiento sino hasta que la venza y muchas veces pues, con esas cifras no las vence, ¿no? El síndrome anémico es más fácil un poco de poder llevarlo porque el paciente tiene mucha sintomatología y acude por la sintomatología, ¿no? Entonces, salvo que de un momento a otro, que no pasa que baje tantísimo la hemoglobina o haya hecho unas pruebas físicas muy espectaculares que les dé un infarto por la tan baja hemoglobina que tenga, ¿no? Generalmente se pueden controlar un poco mejor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Ninguna? ¿Yan Marcos? No, doctora. No. Entonces, todos los demás, más o menos, ¿se entendió? Sí se entendió, doctora. Ya. Entonces, que tengan bonito sábado. Hemos tratado de empezar temprano para que tengan el día tranquilo, descansen los fines de semana. Intenten darse un tiempito para descansar, pero denle con todo en la semana, ¿no? Listo, chicos, que tengan buen fin de semana. Cualquier cosa nos comunicamos por medio de su delegado, ¿ya? De Yan Marcos. Gracias, doctora. Muchas Buenas noches. gracias, doctora. Muchas gracias, Gracias, doctora. doctora. Gracias, Gracias, doctora. doctora.